Aquí en este lugar abierto y despiadado, sobrevivir no es cuestión de ser el más fuerte. He visto a los más rápidos caer exhaustos, a los más poderosos perderlo todo y a los más silenciosos desaparecer sin dejar rastro. Lo que ocurre después es lo que nadie suele contar. A veces me pregunto qué se siente despertar en un lugar donde cada amanecer puede ser el último. Aquí en la sabana africana, esa pregunta no es una metáfora, es una realidad silenciosa que se respira en el aire seco antes incluso de que el sol termine de elevarse sobre el horizonte. Frente a nosotros, la llanura parece inmóvil. La hierba amarillenta se mece apenas con el viento caliente. No hay refugio real, no hay sombras generosas. Solo espacio abierto, demasiado abierto. Y mientras observo este paisaje, no puedo evitar pensar que este no es un escenario diseñado para la comodidad, sino para la prueba constante. Aquí cada día empieza con una decisión invisible: moverse o permanecer quieto, correr o esperar a arriesgarlo todo o desaparecer poco a poco. Y eso me inquieta, porque cuanto más tiempo paso observando este lugar, más claro se vuelve algo: nadie está realmente a salvo, ni siquiera los cazadores. La sabana no hace distinciones. No premia la belleza ni la fuerza por sí solas. Impone límites implacables. El calor aprieta, el agua escasea y la comida nunca está garantizada. En este tablero natural, los depredadores no son villanos ni héroes. Son simplemente los que se atreven a jugar bajo las reglas más duras. Mientras avanzamos juntos en este paisaje, empezamos a notar señales sutiles, huellas marcadas en el polvo, aves que alzan el vuelo de forma repentina, un silencio que no es tranquilidad, sino anticipación. Aquí la calma rara vez significa seguridad. Muchas veces es solo la pausa antes del movimiento. Y es imposible no preguntarse qué hace que un animal sobreviva aquí y otro no. Algunos apuestan por la velocidad, otros por la fuerza. Hay quienes confían en la soledad y quienes solo existen gracias al grupo. Cada estrategia parece válida hasta que deja de serlo, porque en este lugar un solo error no se corrige. Mientras observo la sabana extenderse hasta donde alcanza la vista, siento una mezcla extraña de fascinación y respeto. No estamos ante un espectáculo amable. Estamos ante una lucha constante silenciosa, donde cada decisión pesa más que la anterior. Y quizá por eso este mundo resulta tan hipnótico. A lo largo de este viaje, vamos a detenernos a mirar con atención y a intentar comprender cómo diferentes depredadores enfrentan este mismo desafío. No como jueces, no como expertos que lo saben todo, sino como observadores curiosos tratando de descifrar un equilibrio frágil que se mantiene solo mientras nadie se equivoque.
Si te mueve la misma curiosidad que a mí, si alguna vez te has preguntado cómo se sobrevive en un lugar donde la naturaleza no concede segundas oportunidades, te invito a quedarte. Suscribirte al canal es la forma más sencilla de seguir explorando juntos estas historias, paso a paso, con respeto y asombro, en el corazón de la vida salvaje. Y es justamente en ese silencio tenso de la sabana donde empezamos a notar que no todos los cazadores juegan con las mismas cartas. A lo lejos, una figura delgada se recorta contra la hierba alta. Al principio apenas se mueve, casi parece parte del paisaje. Pero cuando la observamos con atención, todo en su cuerpo delata una tensión contenida. El guepardo no espera, calcula. Su pecho sube y baja con rapidez, los músculos vibran bajo una piel ajustada y su mirada permanece fija en un punto que todavía no podemos ver. Mientras lo seguimos, no puedo evitar pensar en lo frágil que resulta depender de un solo instante. Aquí la velocidad no es un lujo, es una apuesta desesperada. El guepardo avanza agachado usando cada irregularidad del terreno como cobertura. La distancia se acorta, menos de 100 metros. Demasiado cerca para retroceder, demasiado lejos para fallar. De pronto todo estalla. El suelo parece desaparecer bajo sus patas. En segundos, alcanza una velocidad que desafía la lógica. El aire se corta contra su cuerpo, la cola actúa como timón y cada zancada es una explosión de energía pura. Pero mientras lo vemos correr algo, se hace evidente este esfuerzo no puede durar. El tiempo se comprime. 20 segundos, tal vez menos. Si no logra alcanzar a su presa, ahora no habrá una segunda oportunidad. La persecución termina tan rápido como empezó. Si tiene éxito, el guepardo se desploma junto a su víctima, jadeando con el corazón, golpeando como si quisiera salirse del pecho. Si falla, se queda inmóvil, exhausto, vulnerable, mirando cómo su oportunidad se disuelve en la distancia. Y ahí surge una duda que me acompaña mientras observo la escena. ¿Vale la pena apostar todo a un solo movimiento? Incluso cuando la caza tiene éxito, la tensión no desaparece. Al contrario, el guepardo levanta la cabeza una y otra vez, atento a cualquier sonido extraño. No hay celebración, no hay descanso. Cada segundo que pasa aumenta el riesgo de que otros depredadores más fuertes aparezcan y reclamen lo que no cazaron. Leones, hienas, incluso grupos de buitres que anuncian su presencia desde el cielo. Muchas veces la velocidad absoluta no es suficiente para proteger la recompensa. Mientras el guepardo se aleja dejando atrás una presa que no pudo defender, empiezo a entender que aquí la rapidez también tiene un precio. Un poco más adelante el paisaje cambia sutilmente. La hierba sigue siendo extensa, pero aparecen sombras dispersas. Acacias retorcidas rompen la línea del horizonte y con ellas una presencia distinta. No se mueve con prisa, no parece tener urgencia. El león no necesita correr primero para imponer su dominio. Observar a un león es observar confianza. Su cuerpo pesado avanza sin ocultarse. Su melena se mece con el viento no como adorno, sino como señal. Aquí la fuerza no se esconde, se muestra y no está sola. A diferencia del guepardo, el león rara vez actúa en aislamiento. Lo rodea un grupo estructurado, una red de miradas, movimientos y señales casi imperceptibles. Las leonas se distribuyen en el terreno, adoptando posiciones que parecen casuales pero no lo son.
Cada una sabe dónde estar. Cada paso tiene una intención. Mientras la seguimos, siento que la escena cambia de ritmo. Ya no se trata de explosiones breves, sino de espera paciente. El calor disminuye con la llegada del amanecer o el atardecer, y ese detalle marca la diferencia. Aquí la persecución puede prolongarse. La resistencia importa tanto como la fuerza. Cuando la cacería comienza, no es silenciosa ni elegante, es caótica. La presa intenta huir, pero el semicírculo se cierra. No hay una sola dirección segura. Al final, la fuerza colectiva se impone. La caída es rápida, el desenlace inevitable. Sin embargo, incluso en la victoria, el orden no es absoluto. Rugidos, empujones, disputas. La jerarquía se reafirma en cada comida. El dominio se negocia constantemente. Y mientras observo esta escena, algo me inquieta. Incluso rodeado de aliados, el león nunca deja de vigilar. La vida en grupo ofrece ventajas claras, pero también riesgos. Los machos dominantes deben defender su territorio de intrusos. Las confrontaciones no son simbólicas, son violentas reales y a menudo dejan cicatrices profundas. Cuando un nuevo león toma el control, las consecuencias son brutales. Las crías del líder anterior pueden ser eliminadas no por crueldad, sino como una estrategia que garantiza la continuidad genética. Ver esto de cerca cambia la forma en que uno entiende el poder. No es estabilidad, es tensión constante. Mientras el sol desciende y las sombras se alargan, no puedo evitar comparar estas dos estrategias. El guepardo que lo arriesga todo en segundos y el león que confía en la fuerza del grupo y la imposición territorial. Dos caminos opuestos, ninguno libre de peligro. Y entonces surge una reflexión que no esperaba tener si estuviera aquí. Si mi supervivencia dependiera de elegir, preferiría correr solo y esperar no fallar, o apoyarme en otros, sabiendo que el conflicto nunca desaparece. En la sabana, la velocidad impresiona y la fuerza intimida. Pero cuanto más observamos, más claro se vuelve que ninguna de las dos garantiza seguridad. Ambas funcionan solo mientras las condiciones acompañan. Basta un error, una sequía prolongada, un rival más numeroso para que el equilibrio se rompa. Con esa idea aún resonando, seguimos avanzando. Porque más allá de la velocidad y del poder visible, existen otros cazadores que han elegido un camino distinto, uno que no depende ni de correr más rápido ni de imponer su presencia. Y así, dejando atrás el ruido del poder y la urgencia de la velocidad, nos adentramos en un territorio donde la supervivencia depende de no ser visto. El entorno cambia casi sin aviso. La sabana abierta se fragmenta en zonas de vegetación más densa, rocas dispersas, árboles de troncos retorcidos que proyectan sombras irregulares sobre el suelo. Aquí el espacio ya no invita a correr, invita a desaparecer. Y es en este paisaje ambiguo, lleno de refugios y trampas, al mismo tiempo donde el leopardo construye su mundo. Al principio cuesta detectarlo, no porque no esté cerca, sino porque su presencia se confunde con todo lo que lo rodea. El patrón de su pelaje se disuelve entre luces y sombras, y durante largos minutos uno puede observar el lugar sin notar nada fuera de lo común. Esa invisibilidad no es casual, es su mayor defensa. Mientras intento seguir sus movimientos, me doy cuenta de algo inquietante. Aquí no hay margen para la distracción.
El leopardo avanza sin ruido, colocando cada pata con una precisión casi obsesiva. Sus músculos se tensan y se relajan en silencio, y su respiración es tan controlada que apenas delata su existencia. No hay prisa, no hay explosiones de energía. Todo es espera. Observarlo me genera una mezcla de admiración y tensión. A diferencia del guepardo o del león, este cazador no puede permitirse fallar con frecuencia. Una lesión, un cálculo errado, una confrontación innecesaria, cualquiera de esas cosas podría significar el final. Aquí, la fuerza no se exhibe, se guarda para el instante exacto. Desde una rama baja, el leopardo se detiene. Sus ojos recorren el entorno con una atención que parece absoluta. No busca solo a su presa, busca seguridad. Evalúa rutas de escape, posibles interferencias, la cercanía de otros depredadores. En este territorio compartido, cada decisión implica un riesgo invisible. Cuando finalmente se mueve, lo hace con una determinación silenciosa. El ataque no es largo ni ruidoso. Es un salto preciso, una mordida firme, un final rápido. Pero incluso entonces la historia no termina. El verdadero desafío comienza después. Con una fuerza que resulta difícil de creer para su tamaño, el leopardo arrastra a su presa hacia lo alto de un árbol cercano. Las garras se clavan en la corteza, los músculos trabajan en un esfuerzo continuo y poco a poco el cuerpo inerte queda suspendido entre las ramas. Allí arriba, lejos del suelo, el leopardo encuentra algo que escasea en la sabana tiempo. Mientras se alimenta en lo alto, protegido de hienas y leones, no puedo evitar preguntarme cuánto esfuerzo mental exige esta forma de vivir. No hay grupo que vigile, no hay aliados que compartan la carga. Cada comida es el resultado exclusivo de su propia capacidad para anticiparse al peligro. Y es en ese punto donde una duda personal empieza a tomar forma. ¿Podría alguien soportar una vida así, dependiendo solo de sí mismo, sabiendo que cada error se paga sin ayuda? La vida solitaria del leopardo no es romántica. Está marcada por una vigilancia constante. Incluso mientras descansa, su cuerpo permanece alerta. Un sonido fuera de lugar, una sombra inesperada y todo el sistema se reactiva. Aquí el descanso nunca es completo. Las hembras enfrentan un desafío aún mayor. Crían a sus cachorros sin apoyo, ocultándolos en cuevas entre rocas o vegetación densa. Los mueven con frecuencia, sabiendo que cualquier rastro puede atraer a depredadores más grandes. Aún así, la mortalidad es alta. Muchos cachorros no llegan a la adultez, no por falta de cuidado, sino por la dureza del entorno. Ver a una madre leopardo trasladar a sus crías una por una con delicadeza y urgencia cambia la percepción de este cazador silencioso. Aquí no hay brutalidad innecesaria, hay responsabilidad. Cada movimiento busca proteger lo que es frágil en un mundo que no perdona. Con el paso del tiempo, los cachorros que sobreviven aprenden rápido, imitan a la madre, aprenden a quedarse inmóviles durante minutos interminables, a moverse sin emitir sonido, a leer el entorno como un mapa lleno de advertencias invisibles. La lección es clara en este camino: sobrevivir es no llamar la atención. Lo que más me sorprende del leopardo no es su fuerza, sino su adaptabilidad. Puede habitar sabanas abiertas, bosques densos, zonas rocosas e incluso regiones montañosas. Esa versatilidad le ha permitido persistir donde otros depredadores no podrían.
pero también lo obliga a convivir constantemente con amenazas mayores. Evitar el conflicto se convierte en una estrategia tan importante como cazar. El leopardo no busca enfrentarse a un león ni competir con una manada de hienas. Prefiere ceder terreno, cambiar de horario, modificar rutas. Esa capacidad de renunciar a una confrontación es paradójicamente una muestra de inteligencia. Mientras lo observo desaparecer entre las sombras, siento que mi idea inicial sobre la brutalidad empieza a cambiar. Siempre pensé que los depredadores más crueles eran los que atacaban con mayor violencia, pero aquí la dureza se manifiesta de otra forma, en la soledad, en la necesidad de estar siempre alerta, en la ausencia total de apoyo. Cuanto más tiempo paso siguiendo al leopardo, más evidente se vuelve que su vida es una sucesión de decisiones silenciosas. No hay margen para el error, pero tampoco para la arrogancia. Sobrevive quien sabe cuándo actuar y cuándo retirarse. Y quizás esa sea la lección más inesperada hasta ahora. En un mundo dominado por la fuerza y la velocidad, existe un cazador que ha elegido un camino distinto. Uno donde la inteligencia, la paciencia y la discreción pesan más que el tamaño o el número. Con esa reflexión aún presente seguimos avanzando, porque más adelante en zonas abiertas, una vez más, descubriremos que la soledad no es la única alternativa al poder y que hay quienes han llevado la cooperación a un nivel completamente distinto. Y dejando atrás la vida silenciosa de las sombras, volvemos a un espacio donde la supervivencia ya no depende del individuo, sino del grupo. El paisaje se abre de nuevo. La hierba es más corta, el horizonte más amplio, y el movimiento regresa a la escena. Pero esta vez no hay sigilo absoluto ni explosiones solitarias de velocidad. Aquí lo primero que se percibe es el sonido. Llamadas breves, agudas, casi nerviosas, que atraviesan el aire como señales constantes. Antes de verlos, ya sabemos que están cerca. El perro salvaje africano no se anuncia con imponencia física. Su fuerza no está en el tamaño ni en la intimidación visual. Está en la coordinación, en cómo cada individuo parece saber exactamente cuándo avanzar, cuándo frenar, cuándo rodear. Observar a una manada en movimiento es como presenciar una coreografía que no admite improvisaciones. Mientras avanzan juntos, me sorprende la energía que transmiten. No hay dudas visibles, no hay titubeos. Cada gesto se apoya en el siguiente. Y entonces entiendo que aquí nadie caza solo, nadie come solo, nadie sobrevive solo. La persecución comienza sin un punto claro de inicio. No hay una explosión repentina como en el caso del guepardo. Es un desgaste progresivo. La presa corre, cambia de dirección, acelera. La manada responde. Algunos individuos toman la delantera, otros se rezagan, pero el ritmo no se rompe. Kilómetro tras kilómetro, el cansancio empieza a inclinar la balanza. Ver esta escena despierta una sensación incómoda. No es rápida, no es limpia, es implacable. El animal perseguido pierde fuerza, comete pequeños errores, tropieza. Y cuando finalmente cae el grupo, se abalanza de inmediato. No hay espera, no hay pausa. El consumo comienza casi al instante. Una estrategia que reduce el riesgo de perder la presa ante rivales más fuertes. Mientras observo este proceso, me descubro cuestionando mis propias ideas sobre la brutalidad.
Desde fuera resulta difícil no estremecerse, pero aquí cada segundo cuenta. Comer rápido no es crueldad, es supervivencia. Es la única forma de asegurar que todos los miembros del grupo reciban su parte antes de que la amenaza llegue desde otro punto de la sabana. La estructura social del perro salvaje me resulta tan fascinante como su forma de cazar. Existe una pareja dominante que se reproduce, pero el cuidado de las crías es compartido. Los adultos regresan de la caza y regurgitan alimento para los jóvenes, incluso para aquellos que no pudieron participar por estar heridos o debilitados. Esa solidaridad contrasta de forma brutal con la violencia de la persecución. Y es ahí donde algo en mi forma de mirar empieza a cambiar. Siempre asocié la cooperación con estabilidad, con calma. Pero aquí la cooperación es intensa, exigente, casi despiadada. Funciona solo porque cada individuo renuncia a una parte de sí mismo en favor del grupo. Sin embargo, ni siquiera esta organización, casi perfecta, garantiza seguridad. Los perros salvajes compiten constantemente con leones y hienas. Muchas veces pierden presas que cazaron con enorme esfuerzo. Además, enfrentan amenazas invisibles, enfermedades transmitidas por animales domésticos, territorios fragmentados, persecución humana. La eficiencia no los hace invulnerables. Mientras la manada se aleja, siento una mezcla de respeto y fragilidad. Todo este sistema depende de vínculos que pueden romperse con facilidad. Aquí perder a unos pocos individuos puede significar el colapso de todo el grupo. Un poco más adelante, otra presencia colectiva se hace notar. Esta vez no por la disciplina silenciosa, sino por una cacofonía de sonidos ásperos, casi burlones. Las hienas manchadas emergen como sombras inquietas, moviéndose en grupos numerosos, observando todo con atención constante. Durante mucho tiempo yo mismo las había visto como simples oportunistas, animales que se alimentan de lo que otros dejan atrás. Pero cuanto más tiempo paso observándolas, más evidente se vuelve que esa imagen es incompleta, profundamente injusta. Las hienas no esperan siempre, persiguen, resisten, coordinan ataques que pueden durar horas. Su cuerpo robusto y sus mandíbulas extraordinariamente poderosas les permiten aprovechar cada parte de una presa. Nada se desperdicia. Carne, tendones, huesos. Todo se transforma en energía para el clan. Su organización social es compleja y para muchos sorprendente. Los clanes están liderados por hembras dominantes. Ellas controlan el acceso al alimento y a la reproducción. Los machos ocupan un rol secundario. Las jerarquías son claras y las disputas internas, aunque frecuentes, siguen reglas estrictas. Observar a un grupo numeroso de hienas enfrentarse a leones cambia por completo la narrativa. En número suficiente, son capaces de expulsar incluso al depredador más imponente, no porque sean más fuertes individualmente, sino porque la suma de voluntades se vuelve imposible de ignorar. Sus vocalizaciones, esas risas tan reconocibles, no expresan diversión, son códigos, mensajes que indican ubicación, excitación, necesidad de refuerzos. Cada sonido cumple una función precisa dentro del caos aparente. Mientras sigo sus movimientos, me doy cuenta de algo que no había considerado antes. La brutalidad que atribuimos a las hienas no es desorden, es eficiencia llevada al extremo. Es adaptación a un entorno donde la competencia es constante y la oportunidad nunca dura mucho.
Aquí ocurre el cambio más profundo en mi forma de ver este mundo. Siempre pensé que el depredador dominante era el más fuerte, el más temido, el que imponía su presencia sin discusión. Pero frente a mí queda claro que los que resisten más tiempo no siempre son los que lideran la jerarquía visual. Los perros salvajes y las hienas no dependen de la fuerza individual ni de la velocidad extrema. Dependen de vínculos, de estructuras sociales que amortiguan la pérdida, que distribuyen el riesgo, que permiten continuar incluso cuando algunos caen. Y esa idea se queda conmigo mientras el sol avanza y la sabana vuelve a transformarse. En este lugar, sobrevivir no siempre significa imponerse. A veces significa adaptarse, compartir, ceder y persistir. Con esa certeza recién adquirida, seguimos adelante. Porque después de observar tantas estrategias distintas, llega el momento de detenernos, mirar el conjunto y preguntarnos qué queda cuando la fuerza, la velocidad, la inteligencia y el número se enfrentan a la misma realidad implacable. Y después de observar tantas formas distintas de sobrevivir, llega un momento inevitable de silencio. La sabana vuelve a extenderse ante nosotros como al principio amplia, aparentemente tranquila, pero cargada de historias invisibles. El viento recorre la hierba marcada por huellas recientes y el sol comienza a descender, tiñendo el paisaje de tonos cálidos que no anuncian descanso, sino transición. Aquí el día termina, pero la lucha nunca se detiene. Mientras contemplo este escenario una última vez, intento ordenar todo lo que hemos visto. La velocidad que deslumbra pero agota, la fuerza colectiva que domina pero nunca descansa, la inteligencia silenciosa que sobrevive, evitando el conflicto. Y la cooperación extrema que transforma la unión en un arma. Estrategias distintas, cuerpos distintos, decisiones distintas, enfrentando la misma realidad implacable. Y es imposible no llegar a una conclusión personal. En la naturaleza nadie gana para siempre. Cada ventaja dura solo mientras el entorno la permite. Un cambio mínimo, una sequía, un rival nuevo, un error basta para que todo se derrumbe. Lo que permanece no es la fuerza absoluta, sino la capacidad de adaptarse, de ceder cuando es necesario y de persistir cuando todo parece en contra. Tal vez por eso este mundo me sigue atrapando, porque cuanto más lo observo, más me recuerda lo frágil que es cualquier equilibrio. Aquí cada vida depende de decisiones tomadas en segundos, de elecciones que no admiten corrección. Y aún así, la vida continúa ajustándose, reinventándose, resistiendo. Quiero agradecerte por haber recorrido este camino conmigo, por detenerte a mirar, a escuchar y a sentir este universo salvaje más allá de la superficie. Contar estas historias no es solo mostrar animales, es intentar comprender un orden natural que no necesita nuestra aprobación para existir. Sigo haciendo este contenido porque cada viaje me deja preguntas nuevas, porque cada escena me obliga a replantear lo que creo entender sobre la supervivencia y porque compartir ese asombro con personas como tú le da sentido a todo el proceso. Si te interesa seguir explorando juntos estos mundos extremos, tu suscripción es una forma directa de apoyarme y de darme el impulso para crear el próximo viaje. Antes de despedirnos, me gustaría saber qué te dejó esta historia, qué estrategia te sorprendió más y qué ecosistema o especie te gustaría que exploráramos en el próximo video. Nos encontraremos de nuevo muy pronto en otra travesía por la vida salvaje, donde cada paso
vuelve a recordarnos que adaptarse es la única forma de permanecer.